Me avisa si estoy ahí. Amén. Bueno, Dios me les bendiga una vez más, hermanos. Amén. Es un enorme privilegio de parte del Señor que estemos una vez más reunidos. Estamos tratando la manera de edificarnos en la palabra del Señor, como Él la dejó. Y es realmente una inquietud para mí, leyendo la Escritura, meditando en la palabra del Señor, como que realmente nosotros hemos conocido al Señor, y los que tenemos ya tiempo de estar en las iglesias, hemos leído la Biblia, y los niños también empiezan ellos a conocer a la palabra del Señor. Creo que todos sabemos que nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como ovejas de Él. Y la palabra del Señor en el libro de Juan, el apóstol Juan, dice de que participamos ya de una vida eterna, porque el conocer a Dios dice que nos hace hacedores de una vida eterna. Dice, el versículo dice, esta es la vida eterna, dijo Jesucristo hablando, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, cuando nosotros realmente nos estamos reuniendo, ¿cómo es que conocemos a Dios? Como Jesucristo lo dijo, esta es la vida eterna. Entonces, cada nosotros, los niños, nosotros los grandes, los viejos, o cualquiera que nos escucha, alguien que no conoce de Dios, ¿cómo es que el hombre o la mujer tiene el conocimiento de saber quién es Dios? ¿Cómo participamos de una vida eterna? Porque saber que existe Dios es una cosa, pero conocer a Dios es la verdad. Es lo que Él quiere, que lo conozcan. Para participar de una vida eterna no es de una religión, no estamos hablando de una tradición o de que alguien me contó, sino que nosotros mismos en nuestro corazón, en nuestra mente, tenemos que saber quién es Dios para nosotros. Conocer a Dios nos hace hacedores de esa vida eterna, porque Él vive ya en la eternidad y Él comparte su poder, su Espíritu Santo con la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos reunimos y Él dijo que Él iba a estar con nosotros en cada reunión, entonces cuando ya nosotros estamos en la reunión, estamos viendo de que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entonces su trono se establece a la par de la iglesia, en medio de la iglesia. Él está ahí sentado, mirando, escuchando. No solamente Él, sino sus ángeles, porque el reino de los cielos se abre cuando Él dijo, cuando prediquen el Evangelio, digan, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Leer la palabra del Señor es eso, abrir el reino de los cielos. Entonces ya no se trata de nuestros cuerpos así carnales, como hombres comunes, sino como hijos de Él. Cuando nosotros nos reunimos, ya no entramos en un ambiente de qué es lo que yo pienso del Evangelio, o el concepto que tengo yo de Dios a una mente lógica, sino que es seguir la Escritura, es basado en lo que Él dijo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dijo de que Él, siendo Dios, no escatimó, dice, el ser igual a Dios, y se despojó de sí mismo. Cuando Él dice se despojó, me imagino que Dios se puso de pie y miró a lo lejos a sus ángeles, arcángeles, a Miguel, Gabriel, a todos los ángeles que Él tiene y a sus millares de ángeles que Él controla el reino de los cielos. Y cuando Él mira todo eso, cómo Él piensa y se despoja de todo eso y viene a la tierra, se despoja y viene a la tierra y se introduce a la humanidad a través de una mujer que se llama María, y se prepara Él ese mismo nacimiento y nace en un pesebre, y del pesebre se va directo a la cruz. Entonces, ¿cómo es que nosotros conocemos a Dios, el Padre, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado? Entonces tenemos que ir aprendiendo cada vez de que realmente es un enorme privilegio. El plan de salvación no es algo sencillo, no es algo que lo podemos mirar nosotros así como nada, porque realmente el Dios Todopoderoso vino a nosotros. El verbo fue hecho carne, dice el Evangelio. Y creo que
esa enseñanza tenemos que tenerla nosotros todo el tiempo con los niños, con la familia, la esposa, el esposo. Enseñar que Dios fue manifestado en carne y que por medio de ese sentir que Él tuvo, que se despojó de todo, tenemos ese enorme privilegio de este plan de salvación. Así que, hermanos, los invito a que cada uno se proponga en este tiempo, estamos viviendo un tiempo de necesidad, de mucha adversidad. Estamos viendo las noticias, todo es sangre, todo es noticias malas. Pero el Señor quiere que nos enfoquemos en nuestro plan de salvación, en nuestra propia alma. Eso es lo más importante, porque Él dijo, no se preocupen por aquellos que pueden matar su cuerpo, preocúpense por aquel que puede matar el alma. Entonces, para mí el concepto de un Dios Padre y Jesucristo es eso, de que Él nos entregó esta corona ya. El día que Él regrese, entonces si nosotros estamos vivos y lo miramos, va a ser un enorme acontecimiento, lo más grande que el mundo va a experimentar. Pero que todo esto que está sucediendo, noticias malas, la ley está difícil, no solamente en este país, sino a nivel mundial. El enfoque de nosotros no tiene que ser en esta tierra. Sí tenemos necesidad de ir a trabajar, de movernos aquí, pero un día, cuando lo entendamos de la forma que realmente es el Evangelio, creo que vamos a estar más confiados, vamos a tener, la fe va a ser más grande y el Señor siempre va a estar de nosotros, al lado de nosotros. Y realmente conocer a Dios es lo que a mí me hace comunicarles de que esa es la vida eterna, que tenemos que empezar a conocer a Dios para que estemos unánimes en este sentir. La palabra dice que tenemos que nosotros estar unánimes, cada uno instruyéndonos, exhortándonos. Si yo hago algo malo, ustedes pueden decirme a mí, mire hermano, esto no me gusta, que usted ha hecho esto. Y de eso se trata, de que como rebaño ir juntos, no ir uno alejarse y dejarlo ahí en el abandono, sino que tenemos que cuidarnos unos con otros, porque eso es lo que quiere el Señor. Si una mano duele, el cuerpo siente el dolor en esa mano y nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así que es necesario que estemos unidos y que el Señor siga instruyéndonos. Los dejo con nuestro hermano José. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos, y que la paz de Cristo esté con todos nosotros hasta que Él venga, ¿verdad? Y como no leemos, no están ustedes ahí sentados para escuchar palabras de hombre, ¿verdad? Sino la palabra del Señor. Y no predicamos a favor de los hombres, sino a favor de Dios, ¿verdad? Si la palabra es dura y solamente vamos a leer lo que está escrito, pues. Si alguno se dolió de lo que se leyó, pues es problema de él, ¿verdad? Pero porque si no, tendríamos antes que preguntarle a cada uno, hermano, ¿qué le parece esta palabra, esta otra? Pero no, ¿verdad? Vamos a predicar lo que el Señor pone, pues, su palabra, conforme a Él, no conforme a los hombres. Porque hay muchas congregaciones de que lo que tienen solamente es prosperidad. Pues prosperidad, hermano, usted va a ser próspero económicamente. Pero aquí no se trata de eso, pues, porque dice que en los reinos de los cielos no va a existir nada de eso, pues no va a existir dinero, nada. Solamente con Dios el Todopoderoso vamos a estar reinando por siempre hasta la eternidad. Y dice, quiero leerles una palabra, hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Amén, hermanos. Sí, amén. Vamos a leer desde el versículo 7. La palabra la leemos en el nombre del Hijo de Dios, Jesús. Amén. 2 de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Claro, ¿verdad, hermanos? Amén. Sí. Claro, pero estamos atribulados, como les dijo el Señor a los discípulos: yo cuando suba los van a perseguir para matarlos, van a entrar en tribulaciones. Si nos vamos al coronavirus, fue una tribulación. Ahora con lo de migración somos atribulados, pues. Somos atribulados, pero como dice la palabra, perseguidos pero no desamparados. Siempre Dios está con nosotros, hermanos, y si el tema solo es ese y ese y ese, pues la palabra no está haciendo nada en nosotros, pues. No les estoy diciendo que eso no nos puede acontecer, claro que sí, pero imagínense que me puedo imaginar cuando estos seguidores del Señor Jesús, del Dios Todopoderoso, los emperadores romanos los perseguían y los agarraban y sabían qué les tocaba. Algunos los tiraban a los leones para que se los comieran. Pero y ellos estaban queriendo salvar su vida. Todo aquel que es cristiano verdadero, hermano, quiere morir por Cristo Jesús. Venga lo que le venga. Venga lo que le venga. Pero ahora el tema es eso, pues. Migración, no hay que salir de la casa, no hay que ir a trabajar. La palabra no está haciendo nada, pues, en esos cristianos. ¿Y qué se llama eso? Debilidad, pues son débiles en la fe. Y el tema, pues, que les traigo, hermanos, es la unidad del Espíritu Santo y los dones. Están los talentos. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 2, que estaban todos unánimes sentados y entró ¿quién? Ese fuego, el Espíritu de Dios. Y todos empezaron a hablar lenguas de distintas nacionalidades. Y aquellos que estaban allá los estaban escuchando y sorprendidos por cómo estos que son galileos pueden hablar nuestras lenguas en las que nosotros hemos nacido. Entonces, hermanos, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es llevar el Espíritu? ¿Qué son los talentos? ¿Qué son los dones? Los dones es un regalo de Dios. Ahora todas las iglesias andan buscando en los hermanos, les leen la parábola de los talentos, hermanos. ¿Cuándo van a sacar sus dones? Ya es tiempo. No seas un siervo malo que no sabe qué don tienes. Yo les puedo decir los dones que tiene el hermano, los dones que tiene el hermano. Pero va a venir otro cristiano, un cristiano celoso que no va a aceptar, pues. No, hermano, te estás equivocando, el hermano no tiene esto ni lo otro. ¿Por qué? Porque eso no, hay muchos en las iglesias que no andan en el Espíritu. No andan en el Espíritu. ¿Qué es un talento? Talento es, digamos, que tú puedas tocar una guitarra, cualquier instrumento musical, seas un músico. Puedas tener el arte de dibujar, de pintar. Un ejemplo, en el deporte, en el fútbol. Dicen que Messi es un talento natural, dicen que Cristiano es un talento trabajado. Y los dos se valen, pues, los dos se valen. A Messi no le costaba mucho, a Cristiano le costaba más, pero lo lograba con esfuerzo, trabajo. Entonces es lo que debemos hacer en el Señor, pues. No dejarnos llevar por lo que acontece afuera a nuestro alrededor. Entonces alguien me dice, sí, yo tengo fe en Dios. Cristo Jesús es mi Señor y Salvador. Pero si está quejándose, si está con excusa, ya perdió, ya no le creo nada. Dice el Señor que en aquellos tiempos hasta los escogidos serán engañados. Pero cuando te metes a excusas es que vas a ser engañado. Pero cuando no aceptas lo que está sucediendo, sino que aceptas lo que está escrito, no vas a ser engañado. Nadie te va a mover, el viento no te va a llevar para allá ni para acá, como dice la palabra. Pero va a venir una persona y te va a meter miedo. Y tú vas a caer porque no estás agarrado en Cristo Jesús. Pero el siguiente día tú dices, Cristo es mi Señor y Salvador. Nunca lo es. Tenemos que demostrarlo, hermano. Y vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 12.
No, quiero leerles antes otro versículo ahí mismo, en 1 Corintios. Creo que se me ha perdido. Amén. Bueno, amén, hermanos, pero ese versículo que les quiero decir es donde dice que el hombre natural no conoce las cosas que son del Espíritu, porque es natural, pues. Es natural. Y no las entiende, y todo le llama casualidad, porque es un hombre natural, porque no entiende lo que es del Espíritu. Y en el Señor, pues hay que adorarlo en espíritu y en verdad, no carnalmente. Corintios 1, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2. Gracias, hermano, lo voy a leer. Del 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la destruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es la verdad, pues, hermano. Hay otro en el libro de Hechos 28:2. El libro de Hechos 28:2. Amén, hermanos. Estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiéndose un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Una vez más, aquí Pablo llamándole natural a aquella gente que está alejada de la ciudadanía de Cristo Jesús. Aquel limpio de afuera es un hombre natural, que no percibe nada, pues todo es casualidad, todo llega porque llega, todo es el destino. Pues. Eso es lo que piensa el hombre natural, la persona que es natural, ¿verdad? Y quiero también irnos, hermanos, a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, del 16 al 26. Vamos a leer lo que es de la carne y de lo que es del espíritu. Gálatas Amén, 6. hermanos. Amén. Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. Como ya nos había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Imagínense, hermano, que clara es la palabra, ¿verdad? Entonces, si tú andas en Cristo Jesús, tú puedes diferenciar lo que es mentira y lo que es verdad, lo que es espiritual y lo que es carnal. Dice en el libro de Mateo que el Señor sabía los pensamientos de los fariseos. Antes de que ellos hablaran, Él sabía lo que iban a decir, lo que estaba en su corazón. Pero nosotros nos damos cuenta cuando hablamos con aquella persona, cuando la escuchamos hablar. Ahí es donde conocemos a aquella persona. Eso es conocer a las personas cuando tú hablas con ellas, cuando tú las escuchas hablar.
Pero aunque tú no conozcas cuál es el color favorito de aquella persona, cuál es la comida que le gusta más. ¿Por qué? Porque eso no te edifica. Pues conocer a una persona de esa manera no es conocerla. Porque estamos en el espíritu. Eso es conocerla más carnalmente. Ya si ella se sienta a ti y te dice esto y todo lo demás, pues es otra cosa. Pero conocer a las personas no es que tú las vayas a conocer en la intimidad, sino cuando hablas con ellas, cuando las escuchas hablar. Si tú te metes a corregir a un hermano, no digas eso, porque mira lo que está escrito, esto y esto y lo otro. Que el hermano no piense que tú le estás faltando respeto, porque eso no es faltar respeto, eso es corregir a la persona. Entonces todo eso es andar en el espíritu, hermano. Que todo lo que te acontezca no te desespere, pues. No te haga tirar la toalla. No te destruya, pues te pueda vencer una batalla, pero no te va a destruir. Porque tienes el poder más grande que es Cristo Jesús. Pero no seas cristiano, hermano, solo las 2 horas, pues que vas a estar sentado ahí escuchando. Hacerlo siempre, donde sea, en tu trabajo. Demuéstralo. Demuéstralo, Sí, hermano. amén. Vamos a Efesios, hermano. No, antes les voy a leer número 14. Vamos al Antiguo Testamento, número 14. Número 14 del 22 al 24. Amén, hermano. Sí, amén. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Dice que hay otro espíritu en Caleb. Entonces el Señor es un espíritu. El Señor puso espíritu de vida en nosotros, entonces son 2 espíritus. Hay espíritus en las tinieblas, son 3 espíritus. Más este que está diciendo, entonces son 4. Claro que no, ¿verdad? Aquí se está refiriendo la palabra al mismo Dios. Realmente Caleb estaba en mí y yo en él. Mire lo que dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, era alguien diferente, pues. La gente le notaba que él era diferente, no era como los otros. Moisés mandó a 12 personas a espiar aquella tierra que él les dijo que les daría. Esa tierra que fluye leche y miel, próspera, fértil. 12 mandó, 12. ¿Y quiénes nomás le creyeron? Caleb y Josué. De ahí los otros 10 eran incrédulos. Se fijaron en lo negativo. ¿Cuál es lo negativo? Que aquella tierra tenía gigantes, pues. Tenía gigantes. Entonces, cuando un cristiano es débil en la fe, que no está Cristo en él, solo es de palabra, es así, pues. Todo lo que le acontece lo derriba y ya no sigue adelante. Pero Caleb era diferente con Josué. Ellos demostraban que tenían otro espíritu diferente. Vamos a Daniel, hermanos, 6:3. Amén. Amén. Daniel 6:3. Sí, amén. Daniel 6:3. Oh my God, me perdí Daniel. Lo leemos. Amén. ¿Lo leemos? Sí. ¿Hasta dónde? ¿3? ¿Hasta dónde? Daniel 6:3. Por eso. ¿3 hasta dónde? ¿3? ¿Solamente 3?
Sí, leamos. Ok, aquí estamos. Son cosas que suceden, pero no es nada, ¿verdad? Daniel 3. Daniel 6:3. Vamos a leer. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vamos a leer más atrás, hermanos, desde el 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaban en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino no fuese perjudicado. Una vez más el 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Que era lo que había en Daniel, un espíritu superior a los demás. Daniel también era considerado un sátrapa, pero era diferente, era superior a aquellos demás sátrapas que había puesto nombrado el rey Darío, el rey Medo, Ciro el persa. Entonces no sé qué juegan las congregaciones, al cristiano nada más, al cristiano, al que se sometió a las aguas, se sumergió a las aguas, pero no demuestra ese carácter diferente, ese poder de Dios que lo lleva por dentro, sino que cualquier cosa lo va a acontecer, lo va a tribular, más de la tribulación que Dios menciona que iban a hacer todos sus seguidores, los iban a perseguir. Entonces escuchamos cualquier cosa, cualquier tontería de la gente, y ya nuestra mente ya empieza la gran desesperación. ¿Y dónde está Jesús? Se congeló en el tiempo. Muchos piensan de que el poder de Dios está así, pues congelado, que el poder de Dios solo existía en aquellos tiempos. De ahí cuando Él subió a los cielos terminó todo. Profetas, todo eso terminó. Ahora vamos a leer, hermano, vamos a seguir leyendo para ver si todo eso es mentira o es verdad. Vamos a leer Hechos 2, hermano. Hechos 2. Amén. Vamos a ver qué es andar en el Espíritu, hermanos. Aquí está una lectura que nos habla sobre eso. Hechos 2. Leemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice en otras lenguas, no en una lengua, ¿verdad? En otras lenguas, en muchas lenguas. ¿Cuántas eran? 5 o 10, no dice, ¿verdad? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habíamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en la región de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están ebrios, ¿verdad? De vino, decían. Pero mira lo que dice aquí, dice que estaban de todas las naciones, estaban estos reunidos, porque eran fieles al Señor. Entonces vino el Espíritu Santo, se metió en ellos y empezaron a hablar en lenguas. ¿Y por qué el Señor hizo eso? Porque Él en todo tiempo
y está ansioso para que lo sigan conociendo, para que digan que Él es el Dios poderoso, es el único Dios. Entonces dice que estaban estos fieles y había una multitud allá retirado de ellos. Y entonces ellos vieron el poder de Dios, pues, que se había metido en ellos. Y extrañados, y cómo estos van a hablar en nuestras propias lenguas. Entonces ellos entendían lo que estaban hablando de ellos. Sí, amén. Lo que conocemos como idiomas nosotros. Pues. Así es. Esas son las lenguas que... Así es, entonces, alguna vez he pasado yo por una iglesia y he escuchado a esas personas hablar así, pero no les entiendo nada, pues, no les entiendo nada. Y aquí dice que hablaban en lenguas, en otros idiomas, pero el que estaba allá les entendía, porque Dios está interesado en que lo conozcan. Y estos hablaban maravillas de Él, entonces Él quiso que aquellos escucharan para que se convirtieran también al Señor. Amén. Entonces el hablar en lenguas es algo que tú estás ahí presente, pues tú sabes lo que estás haciendo, no que como que empezaste a hablar en lengua y a la media hora como que despertaste y qué pasó y que otro venga y te diga, oh, estabas hablando en lengua. No, estos estaban cuerdos, pues dice, estaban cuerdos, nada más, les entró el Espíritu Santo. Se Y entendían. empezaron a hablar, ellos mismos sabían lo que estaban hablando y todos allá sabían lo que estaban hablando. Pero vas a una iglesia y no sabes lo que aquella persona está hablando. Entonces ahí conoces lo que es de Dios, lo que es del Espíritu de Dios. No te vas a engañar porque está escrito. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a seguir leyendo, hermano. En Efesios, 1 Corintios 12:12, vamos a leer. 12 del 1, hermano. 1 Corintios. 1 Corintios 12:1. Aquí están los dones, hermanos. Amén. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Y entonces, ¿cómo es que dice aquí? Pedro fue constituido para predicarlos a los judíos. Pablo para los gentiles. Pero dice Pablo aquí que cuando erais gentiles, entonces, que somos entonces judíos. Nacimos en El Salvador, nacimos en Honduras. Todo aquel que no es nacido allá en Israel es un gentil. Pero Pablo dice, cuando eras gentil, vamos a ir leyendo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad, pero Dios es uno nada más. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Eso es lo que somos nosotros, un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El de Cristo. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Entonces dice que los dones es todo esto, pues. Hay palabras de sabiduría. Si tú vienes y alguien te dice, no vayas por ese camino porque allá está alguien esperándote con una arma para matarte. Y tú dices, no, es que yo llevo el Espíritu de Dios por dentro. Aquí la palabra no te está diciendo que pongas en entrever a Dios, porque todos sabemos cuál es el poder de Dios, pero dice en Proverbios que el que es sabio se aparta del mal, pues. Entonces tú no vas a ir de valiente. Hay otro dicho humano que dice que el cementerio está lleno de valientes. Entonces no se trata de ser valiente, sino sabio. Sí, así es. Pero entonces va a venir otra persona y te va a decir, oh, pues yo soy sabio porque yo puedo decir esas cositas también. Pero recordemos en Daniel, como dice, que Ciro nombró muchos sátrapas.
entre ellos Daniel, pero Daniel era superior. Entonces cualquiera te puede mencionar alguna palabra que es sabia, pero tú solo por eso no le vas a decir que él es sabio, que tiene el don de sabiduría, si más tarde se va a pegar una buena borrachera. Entonces todo eso es mentira, hermano. Solamente lo que te hace distinguir del que es mentiroso y el que es verdad es la palabra de Dios. Si no la tienes, cualquiera te va a llevar así para allá y para acá. Pero imagínate lo que dice. Entonces, todo aquel que en aquel tiempo no dice la palabra que el rey David hablaba en lenguas, que el profeta Samuel hablaba en lenguas, sino que él da como él quiere, pues. Entonces, solo al hablar en lenguas no es que aquel hermano está lleno del Espíritu de Dios y aquel porque no habla en lenguas no está lleno del Espíritu de Dios. Claro que sí, un don es un regalo de Dios, pero no es personal, sino que es para edificar la iglesia. Y hay muchos que ahí es donde se mienten cuando ellos mismos se llaman que son la autoridad y pueden tener un don de esto, pero ellos se pierden porque estos regalos lo agarran personal. Y ni un don es personal, sino es para edificación de la iglesia. Así es. Para compartir con el cuerpo de Cristo. Así es, hermano. Bien. Vamos a Efesios 2, capítulo 2. Efesios 2, hermanos, del 1 en adelante vamos a leer. Amén. Amén, hermanos. Amén. Es el siguiente, está Gálatas, luego Efesios, ¿verdad? Delante de 2 Corintios. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estabas muertos, entonces si ahora nos creemos que estamos en Cristo Jesús, estamos vivos. Pues en Cristo Jesús ya estábamos muertos, pero ahora ya no lo estamos. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, supuestamente en Cristo Jesús estamos sentados en los lugares celestiales desde ya. Aunque no hayamos muerto, estamos sentados en esos lugares celestiales en la gloria de Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios, ¿verdad? Sí, sí. Porque somos no por obras para que nadie se gloríe, dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así, gloria a Dios. Cristo Jesús es la roca, Cristo Jesús es el blanco, hermanos. Tenemos claro que Jesús es Dios. Amén. Pero ¿qué pasa cuando Jesús se discutía con los fariseos? Le decían a Jesús, no, nosotros no creemos en ti, nosotros creemos en el Dios de Abraham, creemos que ese Dios le hablaba a Abraham, ese Dios le hablaba a Moisés, pero en ti no creemos. No creemos que a ti te habla Dios. Entonces imagínate, hay unos que también están haciendo diferencia entre Dios y Jesús, es como que tengan dos entonces. Y la palabra diciendo que Jesús es Dios. Entonces dice una persona, pero yo honro a Dios. Entonces si yo honro a Dios, estoy honrando a Jesús, pero tienes que honrarlo como Dios y tienes que honrarlo como Él vino a la tierra, en carne y sangre, y se llamaba Jesús. Se llama. Pero cuando tú dices, así hermano, se llama Jesús. Pero cuando tú dices que
que Dios es el jefe, Dios es el que manda. Entonces dice que estás honrando también al Señor Jesús, pero el Señor Jesús no les decía eso a los fariseos. Entonces tienes que honrarlo de las dos maneras, ¿verdad? Como Jesús y como Dios, el que sacó al pueblo de Israel. Porque muchos están equivocados en tantas cositas que pueden ser pequeñas, que no hay que ponerles atención, pero imagínate, para llegar a tener la misericordia del Señor. Moisés, no fue Moisés el que sacó al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. David no venció él a todos los ejércitos. Nadie puede llegar a un arrepentimiento si no es por la misericordia de Dios. Tú dices, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y nosotros no hacemos nada. Sin Jesús no somos nada. Nada podemos hacer sin Él. Amén, así es. Y vamos a seguir leyendo, hermanos, ahí mismo, en el mismo capítulo, en el versículo 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea que hay que tener esa ciudadanía con Cristo Jesús. Pero ¿y cómo logramos tener esa ciudadanía? ¿Es como obtener la ciudadanía de Estados Unidos? Yo creo que no, ¿verdad? No es así como tener esa ciudadanía de Cristo Jesús. Hay muchos que todavía en este tiempo separan el pueblo de Israel, ese país que está allá en el Medio Oriente, con nosotros los gentiles. Todavía lo están separando. Y vamos a leer aquí más adelante. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Hay unos cristianos en las iglesias que piensan que hay dos pueblos todavía. Y la palabra aquí dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En aquel tiempo estaba esa separación que el mismo Dios hacía. Y dice que con este pueblo gentil le dio celos a ellos. Entonces ahí unió a los dos pueblos, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces en aquel tiempo habían dos pueblos, en aquel tiempo habían dos hombres, uno judío, un gentil, aquel que hablaba hebreo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál doctrina? La doctrina que el Señor, esa palabra que fundó en los apóstoles y profetas. Si alguien no sabe qué doctrina seguir, siga la de los apóstoles y profetas, aquí lo dice. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el gran jefe de los apóstoles y profetas, Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada quien se contice si va creciendo o está estancado. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sí, amén. Imaginen, hermano, la palabra es clara y hay otros que no, que es el pueblo de Israel, está allá, nosotros somos otro pueblo, aquel Israel es un pueblo y nosotros somos otro pueblo. Dice que es uno solo, ya no hay dos hombres, ya no hay dos hombres, ya no hay gentiles, gentiles somos por fuera, pero por dentro somos judíos, israelíes, conciudadanos del Señor Jesús. No hay dos pueblos, solo hay uno. Vamos a ir leyendo en Efesios 2, hermanos, de la misma palabra. Efesios 4 es.
Amén, hermano. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda la humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál cautiva la cautividad? El pecado. Nosotros éramos esclavos, estábamos presos en el pecado, y Él cuando murió nos hizo libres. Él se llevó cautiva la cautividad. A eso se refiere. Y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, así como ascendió a los cielos, así antes había bajado a las partes más bajas de los cielos, de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y el mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a quién, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es santo? Nosotros, la iglesia, los que formamos el cuerpo de Cristo. Entonces Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Hay muchos reyes, pero Él es el Rey, el principal. Hay muchos señores, pero Él es el Señor de señores. Hay muchos santos, pero Él es el santo de los santos. Hay muchos pastores que Él dejó, dice aquí, pero Él es el pastor de pastores. El 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense, hermanos, cómo dice, pero hay personas que se degradan tanto. Alguna vez escuché a un pastor poniendo un ejemplo de que un cristiano en una iglesia se llamaba cucaracha, se llamaba no sé qué más cosas. Imagínense lo que dice aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la ley del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. A esa medida tenemos que llegar, hermano. El 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de doctrina por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, dice, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, cada quien tiene que tener su actividad. Su actividad conforme a qué, a ese regalo que nos ha dado. Pues. Tenemos que estar activos, tenemos que tener actividades en la iglesia que somos nosotros, en el cuerpo de Cristo Jesús. Si no, no hay edificación, no hay santidad. Vamos a leer, hermanos, quiero resaltarles el 11, hermanos. Dice que, por tanto, en el capítulo 2 ahí mismo dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos, por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. Pero ahora esa circuncisión es en el corazón, ¿verdad? Entonces el Señor nos reconoce. El Señor nos reconoce como ciudadanos israelitas, pues es el primer pueblo que Él fundó. Pues. Entonces, ¿por qué hay que haber separación entre gentiles y judíos? Aquí la palabra dice que ya no hay dos hombres, pues sino uno solo en Cristo Jesús. Somos iguales ante Él, pues lo que pasa es que cuando crecemos, por nuestras malas decisiones, escogemos aquel camino que nos va a dar al lago de fuego, pudiendo escoger la gloria de Dios, el camino que nos lleva a la gloria de Dios. Es así, pues hermano, no hay de otra. Demostremos que tenemos ese espíritu diferente, pues el que tenía Caleb, el que tenía Daniel. Pero es que ellos tenían misiones
porque todo estaba empezando, esas eran misiones especiales, pero nosotros llevamos una misión que es por ir y predicar por todo el mundo la palabra de Dios. Pues entonces esa misión es como la que tenía Moisés y Daniel y todos aquellos grandes. Pero algunos que dicen que ellos no son como nosotros no somos como ellos, sino al Señor le plació poner a Moisés allá, pero te pudo poner a ti. Entonces ahora ya no hay diferencia de nada, pues todos somos iguales, pues. Estamos adorando al mismo Dios. Lo único que uno de palabra, ¿verdad? Y otro de corazón. Sí, amén. Saber diferenciar lo que es del espíritu, lo que es de la carne. Te pueden venir a decir aquí y allá, pero tú sabes pues que no. Cada quien sabe quién es quién, pues en la iglesia. Dejemos los celos, las diferencias, las envidias. Y busquemos entre nosotros pues esos dones que ha puesto el Señor, porque los tenemos. Pues lo que pasa es que los enamoramos del dinero, pues. Y ahí ya se perdió, pues ya eres un hombre natural y no encuentras por ningún lado lo que es del Espíritu. Así que sigamos adelante, hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. Bueno, Dios siga bendiciendo a nuestro hermano José por este tiempo que nos leyó la palabra. Estamos contentos, agradecidos con el Señor. Vamos a orar para que el Señor siempre siga dándonos a cada uno esos dones, buscar los dones, porque es necesario que estemos en ese sentir espiritual. Así es, ¿no? Amén. Que cada día vaya menguando el hombre natural y que sea Cristo el que se esté mostrando en nuestro proceder, que sea el Señor el que mire el de afuera, ¿verdad? Porque eso es lo que dijo nuestro Señor Jesús. Nosotros somos ahora luz en medio de las tinieblas. El comportamiento, está hablando del comportamiento, de cómo habla uno, cómo tiene que uno mostrarse a aquellos que no lo conocen. Tiene que ser uno la luz, la guía para que ellos vengan también a este camino, a este reino. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo, gracias porque nos sigues edificando. Gracias por esa promesa que nos diste, Señor, que tú vas a venir por tu iglesia, que tú vas a venir por ese pueblo, Señor. Ese pueblo que tú has escogido, que tú has proveído, Señor. Gracias por darnos este entendimiento. Que seas tú en la vida de nosotros día con día. Que tengas siempre esa misericordia para nosotros, para la familia, Señor. Aquellos que no te conocen, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Para que puedan venir un día, Señor, a tu camino, a esa gloria tuya. Gracias en este tiempo, Señor. Te pedimos que sigas bendiciendo, Señor, a aquellos siervos que están trabajando también en este evangelio, Señor. Que bendigas a todos aquellos hermanos que están haciendo la voluntad tuya, Señor, así como a nosotros también, Señor. Guíanos para que podamos estar firmes delante de ti, sin nada que avergonzarnos, Señor. Cuídanos de caer en tentación. Líbranos de todo mal, Señor. Que seas tú siempre, Señor, dándonos esa protección divina a través de tus ángeles. Gracias en esta hora, en este tiempo, Señor. Quedamos, Señor, en este tiempo, Señor, diciéndote que te damos toda la honra y la gloria, Señor, que podamos seguir edificándonos día con día, Padre Santo. Gracias, mi Señor Jesús, que eres Dios y que vives por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios te bendiga. Que la paz. Shalom.